mitad del peso del monolito Bennett. Y dentro de esta puerta vamos a ver nosotros el tallaje ya dentro que es el friso. El friso se llama todo esto y el dintel es esto de acá abajo. Este es el friso donde se encuentra el dios de los báculos o Huiracocha, como llamaban los incas. Y en la parte de abajo tenemos el dintel. Y esto que tenemos acá se llama el portal. ¿Ya? Estos dos de acá son las linternillas, le llaman porque acá ponían unas especies de como mecheros de fuego para alumbrar el camino. ¿Sí? Todo esto es en bajo relieve, ¿vale? No puedes tocar con el tacto así sobresalido, sino va hundido las piezas talladas específicamente, ya de manera, o caladas específicamente, de manera que lo que vemos acá en la Puerta del Sol, en la parte superior, es un calendario. La parte de arriba representa los días y la parte de abajo representa los meses. Cuando hay 3 días, nosotros tenemos 15 aquí y 15 acá. Hombres alados, son hombres. Acá en la parte superior vemos hombres alados, al centro hombres con cabeza de cóndor, que también son alados quiere decir que tienen alas, y en la parte inferior también vemos hombres normales con alas. Acá tenemos 15 hombres y aquí tenemos 15, son 30, y cuando hay 31 días en el calendario, se marca el Huiracocha como el día 31. Aquí en la parte de abajo vamos a nosotros identificar los meses del año, vamos a empezar con enero, febrero y así sucesivamente hasta completar los 12 meses. Esta puerta es un calendario solar. Bueno, la Puerta del Sol en esta parte superior nosotros vamos a tomar en cuenta ya que enfocamos en algún momento ya que esta tiene una decoración en realidad con bajos relieves que va a demostrar como si fueran en algún momento hombres alados, ¿sí? También vamos a tomar en cuenta que dentro de esta puerta tenemos al dios de los báculos, ¿ya? Que este dios es desarrollado y en la parte superior representaría en realidad la fuerza del mundo terrenal, ¿ya? Según estudios realizados, esta puerta se construyó más o menos en el siglo IX, ¿no? De nuestra era, ¿ya? O sea, después de Cristo. Luego tenemos la puerta de la luna. Sabemos que el sol y la luna representan la dualidad y tenemos la puerta de la luna. La puerta de la luna no tiene friso, ¿ya? ¿Sí? Es simplemente una pieza rectangular, ya tampoco va a tener ninguna figuras sobresalientes como la puerta del sol, ¿ya? Esta puerta va a representar al mundo de los muertos también porque está en un cementerio, en realidad como entrada al mundo de los muertos, ¿ya? Y ha sido principalmente encontrada en este sector donde se encontraban las tumbas de los sacerdotes, por eso se llamaba el Palacio de los Sarcófagos, ¿ya? El cementerio de los Tiwanacotas recibe el nombre de Putu Putuni, ¿ya? Que significa el lugar de los muertos. Esta Puerta del Sol, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta nosotros que en su decoración sí tiene altos y bajos relieves, ¿sí? Cimentados en algún momento con motivos humanos, humanoides, con zoomorfos. Hay cabezas también de puma, hay bocas de pez y también vamos a tomar en cuenta que algunas de las figuras, en vez de tener cabezas de ave dentro de su cuerpo, le ponen cabezas de pez. ¿Ya? Luego tenemos al monolito fraile, nombre dado porque fue descubierto por un fraile, ¿ya? Este es el único monolito que se encuentra en su sitio original y actualmente lo podemos visitar en Tiwanaku, en el lugar ceremonial del templo de Calasasaya. Bueno, el monolito fraile tiene ciertas figuras talladas y representa a un jefe de estado, pues en su mano derecha vamos a ver que tiene un báculo y en su mano izquierda va a tener un keru, que se llama un vaso ceremonial. El báculo o cetro representa el poder político y el keru representa el poder religioso, ¿ya? Entonces, por eso a este monolito se le ha conocido como
jefe de Estado. Así es como se ha nombrado este monolito, ¿sí? El material del que está tallado este monolito es de piedra andesita, similar a lo que vemos en la Puerta del Sol, similar a lo que se ve en la Puerta de la Luna, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay dos tipos de colores, pues es piedra andesita, así se va decolorando con el pasar del tiempo. En la parte del cinto, este monolito nosotros observar que lleva como especies de cangrejos, cuya historia cuenta de que supuestamente habían habitantes que vinieron de la zona del Pacífico y tallaron estas figuras, pues porque el cangrejo no es un animal del lago, ni siquiera de esta zona. El monolito Ponce recibe su nombre gracias a Carlos Ponce, quien es el antropólogo que lo descubre. ¿Ya? En la espalda del monolito Ponce vamos a nosotros encontrar una copia exacta de la Puerta del Sol en bajo relieve. El monolito Ponce representa la dualidad porque tiene al hombre en la mano derecha, ¿sí? Y a la mujer en la mano izquierda, ¿ya? Representando a la pareja. En el faldón del monolito vamos a ver tallados bocas de pescado y el cinto del monolito simplemente van a ser cabezas de puma. Uno de los monolitos más admirados dentro de nuestra cultura es el monolito, ¿sí? Descubierto por William Bennett. El monolito Bennett es el más grande que hasta el momento se encuentra en Tiwanaku. Mide 7 puntos, ¿ya? Su anchura es de 1.20 metros. El peso es el doble de la Puerta del Sol, que son 20 toneladas. Y está hecho del mismo material que la Puerta del Sol o los otros monolitos, que es la piedra andesita, que es fácil de moldear. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que en la parte inferior del monolito tiene como una especie de un faldón y vamos a nosotros identificar 150 cabezas de pescado, pero vistos de frente, como si estuvieran abiertas las bocas. En la parte de atrás del monolito, él tiene un total de 15 trenzas que comienzan en la cabeza y terminan con cabezas de cóndor. ¿Ya? El monolito Bennett está agarrando en sus manos igual un queru y un... En la mano derecha vamos a tener nosotros el queru y en la mano, perdón, en la mano derecha vamos a tener el cetro y en la mano izquierda vamos a tener el queru. Pues político, el poder religioso, que en realidad se va a ir identificando, lógicamente, con el entorno que puede ir. Bueno, vamos a ver nosotros cuánto hemos captado acerca de lo que hemos ido viendo durante este tiempo, acerca de los distintos elementos del Tiwanaku. Hago la pregunta y respondemos. ¿Está bien? Para que no se nos escape la información. Dime preguntas parecidas a las que les van a hacer en el examen, ¿ya? ¿Perfecto? Muy bien. ¿Cuánto es lo que mide en su altura la Puerta del Sol? ¿Cuánto mide la Puerta del Sol de alto? 3. ¿Qué otra vez? 3 metros. 3 metros. 3 metros es de alto. 3 metros. ¿Ya? 3 metros es de alto. ¿Cuáles son las partes de la puerta? ¿Qué compone la puerta? A ver, ¿qué tiene la puerta en sus elementos, en sus partes? A ver. La parte de arriba donde está tallado el dios de los báculos, Huiracocha, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver. A ver, Miguel. Ah. David. Eso no me han entendido. ¿Qué pasó?
A ver, Lisbeth. ¿Qué es David? Y me perdí. Te perdiste, no sé, ponte GPS para encontrarte, pues a ver. La parte de arriba donde está el señor de los báculos, Huiracocha, se denomina friso. ¿Cómo se denomina? Frixo. Friso. ¿Ya? La parte donde está en la parte inferior, donde se notan los meses del año, eso se denomina dintel. ¿Cómo se denomina esa parte? Dintel. Muy bien. Y por donde está como puerta siempre para ingresar se llama el portal. ¿Ya? El portal. A ver, ¿quién me da las tres partes? Ya les he vuelto a repetir. A ver. Friso, dintel y portal. Ah, muy bien. Así es. ¿Ya? ¿De qué material está hecho la Puerta del Sol? ¿De qué tipo de piedra? Andesita. Andesita. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la pareja de la Puerta del Sol? Si vamos a hablar en sentido. A ver. ¿Cuál es? A ver. Puerta de la... Luna. Puerta de la luna. Puerta de la luna. Así es. ¿Dónde se encuentra la Puerta luna. de la Luna? ¿Dónde se encuentra la Puerta de la Luna? ¿En qué parte del Tiwanaku se encuentra la Puerta de la Luna? Es la entrada a un cementerio, profe. Eso, ese cementerio recibe el nombre de Putu Putuni. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ahora bien, veamos. Esto os digo, ¿cuál es el monolito cubierto por un cura? El fraile. Eso, muy bien. ¿De qué piedra está hecho el fraile? Andesita. Andesita, así es. ¿Cuál es el monolito que en las partes de la espalda tiene los mismos Puerta del Sol? Bennett, profe. No, Entonces, monolito Ponce, muy bien. Ahora sí, ¿cuánto es lo que mide el monolito Bennett? 7,30 metros. Así es, muy bien. ¿Cuánto es lo que pesa? ¿Esa? Sí, 20 toneladas. 20 metros. 20 toneladas. sí, 20 toneladas, muy bien. Ok, hasta ahí estamos viendo, ¿no? El monolito Ponce, el monolito Bennett, ¿se acuerdan ustedes? Ayer hablamos. ¿Dónde lo descubrieron? A ver. ¿Dónde lo descubrieron, chicos? El monolito Bennett, dice, ¿Dónde lo descubrieron el monolito Bennett? en el templo de semisubterráneo, templete. Eso, el templete semisubterráneo. Muy bien, así es, acordaste muy bien. Muy bien, vamos a continuar y ahora los tihuanacotas.
Los tihuanacotas tenían una vida social que estaba fundamentada en la parte religiosa, ¿ya? Sus ritos y sus ceremonias estaban más que todo relacionadas con lo que es la parte del sol, ¿no? Porque eso representaba el calendario para ellos, ¿ya? Los tihuanacotas dieron herencia a los reinos aymaras, lo que nosotros vemos acá, los chulpares, que son las tumbas para los de la clase alta. La cerámica de los tihuanacotas tenía muchos dibujos relacionados principalmente a animales a los cuales ellos adoraban. Y uno de los más representativos en estos podría ser el puma, la serpiente o en cuyo caso la llama, ¿no? Que fue herencia en realidad de los huancarani. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta también que los tihuanacotas descubrieron lo que vendría a ser el bronce. ¿Para qué? Para desarrollar ciertos materiales de orfebrería a través de la fundición de estos elementos, como ser el cobre y el estaño, creando el bronce. Sus herramientas van a lograr labrar utilizando estas herramientas y van a crear fantásticas piezas de lo que es orfebrería. Orfebrería significa materiales como ser joyas, cosas para adorno de la ropa, ¿sí? Aquí nosotros vemos unos tupos le llaman ellos a los, para hacer agarrar las mantas, ¿no? Entonces también vemos algunas herramientas en la parte inferior, ya que se utilizaba para hacer el calado de la piedra. Bueno, se utilizó más el cobre, también, perdón, el bronce, también para hacer lo que son las grapas, la unión entre piedra y piedra dentro de lo que vendría a ser, porque ellos no utilizaban armácigo. El armácigo es la mezcla de barro con agua y paja para unir adobes. Ellos no utilizaban armácigo porque todavía no lo habían descubierto, más bien utilizaban la fusión de piedra a piedra a través de lo que es la fundición de este elemento que vendría a ser el bronce para poder unir estas rocas. Tejidos, confeccionaban mantos, obviamente utilizando las lanas de alpaca y vicuña para la clase alta y de llama para la clase baja. Estos usaban diseños específicamente relacionados a motivos de su historia. Los tejidos son un elemento histórico, son un testimonio de la historia de los pueblos indígenas. Y en la parte de los tihuanacotas siempre dibujaban cosas relacionadas a las guerras, a la cosecha y demás. Era como contar una historia, pero en gráficos. Y también vamos a tener la agricultura. En relación a la agricultura, estos se dedicaban al sembrado de papa, al sembrado de coca, ¿sí? También al sembrado de maíz, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que tenían hasta 250 tipos de papa y 25 tipos de maíz. ¿Ya? También se dedicaban a hacer alimentos deshidratados, como el caso del chuño o el charque, en el caso de la carne de llama. El chuño se hacía en temporada de frío y el charque se hacía en temporada caliente. Inferior podemos ver dentro del gráfico lo que vendrían a ser los sucacollos. Los sucacollos son terrenos de sembradío donde se siembra especialmente papa. Actualmente sigue existiendo estos sucacollos que está en la parte superior de lo que es el templo, el centro ceremonial en Tiwanaku. Ustedes van en la parte de atrás y pueden bajar hacia los sucacollos para observar de manera directa cómo es el sembradío de los alimentos. Los animales que ellos criaban en el caso de la ganadería, estamos hablando de las llamas, que eran animales de crianza, de trabajo y también eran el alimento para la clase alta. Luego la alpaca y la vicuña eran animales se les atrana y dejarlos libres. No les comían, no los mataban. La llama sí era un animal de sacrificio, ya identificado a partir de eso. Muy bien. Entonces, ya hemos visto la última partecita de esto de los tihuanacotas. La vida social era netamente religiosa. Vamos a identificar también dentro de esto lo que vendría a ser la parte de la cerámica. Utilizaban algunos diseños relacionados a animales como ser pumas, serpientes, ¿ya?
También en la parte de la metalurgia llegaron a descubrir el bronce, aliando el cobre y el estaño para construir sus herramientas y algunos elementos e insumo de vestimenta. En la textilería hacían ropa de alpaca y vicuña para la clase alta y la parte de la clase baja simplemente lana. En la agricultura, los tihuanacotas se dedicaban al sembradío de papa, de maíz y de coca. Tenían más de 250 variedades de papa y 25 variedades de maíz. También se utilizaba dentro de esto la técnica de los sucacollos, que significaba que ahí se sembraba la papa y estaba constantemente húmedo ese espacio terrenal. Y hacían alimentos deshidratados como el chuño en el frío, el charque de llama en el calor, ¿ya? Pero también vamos a tomar en cuenta que también en la parte del valle, porque los tihuanacotas se extendieron un poco más hacia Cochabamba también, no solo se ha encontrado algunos restos por la parte de Cochabamba también de los tihuanacotas, sembradío de frutas por el clima un poco más cálido, ¿ya? Entonces, ahí vamos a nosotros identificar lo que es esta parte de los tihuanacotas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Está entendido? ¿Cuántos tipos de papa tenían, profe? Hasta 250 tipos de papa. ¿Ya? 25 tipos de maíz. Sembraban también yuca, sembraban coca, ¿ya? Entonces, así es como se basaban los tihuanacotas, ¿ya? Bueno, la historia comienza con, vamos a hacer un recuento, ¿ya? Hemos visto primero en la época del Paleolítico a los Vizcachani, que eran una cultura que recorría de un lugar a otro, se había expandido a Tarija, a Cochabamba, por eso ahí se encontraron algunos. Después de los Vizcachani, los Pucara, ¿no? Que se van a centrar en el lago Popó, lago Titicaca, ¿ya? Y vamos a tomar en cuenta también que de estas culturas, Huancarani, Chiripa, Pucara, van a ser lo que es el Tiwanaku, o como dice Carlos Mesa, solamente de Huancarani y Chiripa. Bueno, hemos tenido acá Vizcachani, Huancarani, Chiripa, y bueno, si entran en el examen, Pucara más. Y luego viene los Tiwanacotas. ¿Cuándo fue la decadencia del Tiwanaku? ¿En qué año fue la decadencia del Tiwanaku? ¿Cómo es? A ver. Hay teorías. No con decadencia, sino el año en que entró en decadencia. El año 1200 después de Cristo, Lice. Eso, entonces el año 1200 después de Cristo los tihuanacotas entran en decadencia. ¿Quién viene después de los tihuanacotas en la historia de nuestro país? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Después de los tihuanacotas vamos a conocer a los señoríos o reinos aymaras. Estos señoríos o reinos aymaras de donde sobresalen algunos reinos como ser los collas y los lupacas. Vamos aquí nosotros en La Paz tenemos en el caso de los pacaques también, ¿sí? Tenemos también lo que es estos reinos aymaras. Bueno, los señoríos o aymaras habitaban en las regiones de 3 países, en Perú, en Chile y en Bolivia. Se dedicaban a la siembra de papa, que fue la herencia dejada por los tihuanacotas. Trabajaban la agricultura y la crianza de animales, especialmente la llama. Su vestimenta estaba hecha de la lana de las alpacas vicuñas. El origen del nombre Aymara viene de Hayar May Aru, que significa un lenguaje lejano, un lenguaje de tiempo atrás, ¿ya? Los aymaras empezaron a hablar aymara, por eso es su nombre, mientras los tihuanacotas no hablaban aymara. Si ustedes tienen una idea del idioma tihuanacotas, ¿cuál sería? A ver. Tal vez el quechua, Lice. No. Es una lengua ya perdida, que ya no se habla. ¿Qué dices, Rona? ¿No era el idioma de los gurús?
Urus Puki. No, los urus tienen su propio idioma y que se ha mantenido hasta hoy en día, que es el idioma uruchipaya se llama. Es más que todo, vamos a nosotros identificar como el idioma puquina, ¿ya? ¿Cómo es el idioma de los tiwanacotas? ¿Qué idioma hablaban? Puquina. Puquina, anoten ahí puquina para que no se olviden, ¿ya? No es difícil de recordar, pero siempre es importante tenerlo presente. Profe, una Bueno, pregunta. los reinos aymaras surgieron después. Dime. Profe, esos que en el camino a Potosí, al ir al Salar, que tienen sus chocitas así a lo antiguo, sus casas, porque sí que son chozas, literalmente es una choza. ¿Esos qué culturas son? ¿Son los Urus? Son los Urus, ¿verdad? ¿O esos son Oruro? Sí, son un pueblo migrante de los Urus. De los Urus, ¿verdad? Porque ellos sí que tienen Sí. su chocita, hasta el día de hoy siguen teniendo así, no, algo Son pequeñito. como casitas, como hornos de barro, ¿no Sí, ven? sí, sí, así, exactamente así. Exacto, sí. Además que las mujeres, y bueno, si has visto de pasada, Piden cosas. utilizan una vestimenta muy gruesa llamada el axo, ¿ya? Y Gracias. tienen un montón de trencitas en la cabeza, ¿no? Sí, diferente es su Sí. forma, pero yo pensé que ya esos ya no Es- existían, los Urus, digamos, todo eso ya estaban, digamos, no, fuera, ¿no? pues es que esa cultura es prehistórica, ya habíamos dicho, ¿no? Que había nacido justamente antes de de nuestra época, antes de Cristo, y había sobrevivido a los incas, había sobrevivido a los españoles, ¿no? Sí, es una cultura netamente prehistórica, los uruchipayas, ¿ya? Gracias, profe, por la Muy aclaración. bien, ok. Entonces, los reinos aymaras van a surgir después de la desintegración entre los siglos 10 y, entre los siglos 9 y 10 años antes de los incas. Estos eran el 70% de los habitantes de lo que era la parte de la región del Collasuyo, ¿ya? Muchos de estos eran rivales entre sí, peleaban por territorio porque querían la hegemonía, va a decir, el dominio de la meseta de Collao, ¿ya? Y bueno, ¿y quiénes lo van a dominar a estos reinos aymaras? Van a ser los incas. Vamos a ir viendo que estos reinos aymaras no solo se van a establecer en la parte boliviana, sino también en la parte peruana, especialmente al lado del lago Titicaca, ¿sí? Llegar a la meseta del Collao, la que ellos querían más que todo ser esta meseta del Collao, ¿ya? ¿Qué pasaba? Dentro de los reinos aymaras, lo que más sobre acá nosotros vamos a tener algunas edificaciones que van a ser netamente modestas llamadas chulpas. Las chulpas son lugares donde se enterraban a la chulpa, ¿ya? Y un conjunto de chulpas recibía el nombre de chulpares, ¿ya? En la parte de la agricultura, los reinos aymaras desarrollaron mejor técnica para sembrar la y aumentaron el algodón, ¿ya? Más allá de lo que hacían los tiwanacotas. Seguían con la fabricación de chuño, fabricación de charqui, ¿ya? Específicamente en temporada de frío y calor. Estas tumbas funerarias llamadas chulpas, nosotros tenemos acá una fotografía sacada aquí en La Paz, en la isla Queguaya se llama esta isla, ¿ya? Y estas chulpas son de los pacajes, que vamos a ver más adelante, obviamente a la comunidad de los pacajaquis o hombres águila, ¿sí? Entonces, pueden haber chulpas, como vemos en este caso, cuadrangulares, esto es también el camino a Oruro, o pueden ver chulpas circulares, ¿ya? Vamos a identificar nosotros eso. ¿Ok? Entonces, estas chulpas eran pues pequeñas, o sea, eran tumbas grandes, ¿no? Enormes, donde los ingresos eran justamente pequeños, porque obviamente los enterraban en posición fetal a sus difuntos, ¿ya? Muchas de estas chulpas eran de base de piedra, pero algunas eran hechas de adobe también. En relación a la textilería, dentro de lo que es la parte de los reinos aymaras, pues ellos tejían con lana muy fina, especialmente para la clase alta, que eran los sacerdotes y los líderes,
quienes utilizaban sus prendas hechas de vicuña o de alpaca. ¿Sí? En la ganadería vamos a ver nosotros que principalmente la crianza de llamas y ya para los reinos aymaras se había domesticado a la alpaca, ¿ya? Entonces, del cruce de llama y alpaca van a ser lo que nosotros llamamos ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esa llama enana? ¿No saben ustedes su nombre? Ya se me fue. A ver, el guanaco. Sí, el guanaco es, ¿ya? Entonces, es por eso que va a haber cruce entre alpaca y llama y va a salir el guanaco. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar también en cuenta que la lengua que se hablaba es el aymara, que en término lingüístico se llama el jaquearu, significa lengua vieja, lengua antigua, ¿ya? Y claro, después ya los incas querían a los reinos aymaras con el idioma quechua, ¿ya? Entonces, la llama no solamente se utilizaba para la parte del tejido, sino también se utilizaba su carne, su hueso, se utilizaba su cuero, su lana, ¿sí? La llama era un alimento integral para los reinos aymaras. También, cuando hemos visto, hay otros elementos como ser la papa o el oyuco. No sé si conocen el oyuco, se dice en Perú oyuco, pero aquí en Bolivia decimos papa lisa, ¿no? Alguna vez han debido ustedes comprarla en el mercado, ¿sí? Que va a ser también una herencia de los reinos aymaras. La papa en los reinos aymaras son 200 variedades. En los casos de Tiwanaku era 250 variedades. Y en el caso del maíz, en los casos de los reinos aymaras, llega a ser 20 variedades, a diferencia del Tiwanaku, que eran 25. Otro elemento también podemos identificar como ser la quinoa, que es un elemento más de la zona andina relacionada al Perú y Bolivia. También la deshidratación de alimentos como ser el chuño y el charque. Siempre cuando les digan en temporada de frío es donde se hace el chuño. ¿Por qué se hace en temporada de frío el chuño? Porque el chuño, ¿qué es? A ver, ustedes deben saber algunos, ¿saben? Es papa. Papa deshidratada y congelada, ¿no ven? Exacto. Es así, pero el charque es solamente carne deshidratada y seca, ¿ya? En algún momento. Bueno, ¿cómo estaba compuesta la sociedad aymara? Teníamos en la parte superior a los dirigentes, los guerreros, los sacerdotes, quienes usaban las prendas finas que eran tejidas en base a alpaca y vicuña. En la intermedia tenemos a comerciantes y artesanos que se dedicaban a hacer las manos, los tejidos, hacer, ¿ya? Utilizaban también para desarrollar algunos elementos como ser canastas en la parte de cestería. Y en la parte inferior tenemos a los campesinos que se dedican al trabajo de la tierra y a la crianza de animales, en el caso de los agricultores y los ganaderos, ¿ya? Entonces, 3 clases sociales en la sociedad aymara o en reino aymara: la clase dirigente, intermedia y los campesinos. Bueno, aquí tenemos a los 16 reinos aymaras y vamos a tener el lado de Urcusuyo y el lado de Umasuyo, ¿ya? El Urcusuyo estaban los Lupacas, Pacajes, bueno, se repartían en ambos sectores, ¿ya? Estas culturas, como nos podemos ir nosotros después viendo en el diagrama que vamos a ir explicando a continuación, ¿ya? El lado del Umasuyo correspondía a Bolivia y el lado del Urcusuyo correspondía a Perú y Chile. Se dice que el lado del Umasuyo era la parte seca, ¿ya? Que no tenía, pero en el lado del Urcusuyo sí era la parte húmeda porque como estaba cerca al océano y también frecuentaba lo que era la parte también del lago Titicaca, entonces identificaba humedad. En los reinos del Urcusuyo vamos a tener a los canchis y también en el Umasuyo a los canchis. Si vemos aquí nosotros, el 1 y el 2 son los canchis, ¿ya? Están tanto en el Umasuyo y en el Urcusuyo, correspondientes a Perú y Bolivia, ¿ya? El número 3 lo tenemos acá y tenemos a los canas de la parte del Urcusuyo y a los canas de la parte del Umasuyo, ¿ya? En el número 5 vamos a tener acá a los collas en la parte del Urcusuyo y a los collas en la parte del Umasuyo,
¿ya? Después tenemos a los lupacas en la parte del Perú, que es el número 7, ¿ya? Y en la parte 8 tenemos a los pacajes, esto es en La Paz también, en Bolivia, ¿ya? Después tenemos a los pacajes también en la parte del Urcusuyo, pero en la parte del Perú, ¿ya? Que es esta parte, el 9. Después tenemos a los Sorazuma en el 10, ¿ya? En el 11 tenemos a los caracaras, ¿ya? O las carangas, perdón, ¿ya? En el 12 tenemos a los charcas, ¿sí? En el 13 vamos a tener a los quillacas, ya estamos yendo por la parte del Perú también, perdón, ¿ya? En el 15 vamos a tener a los caracaras uru, y en el 16 tenemos a los chichas. Y en el 14, acá me estoy olvidando, están los chuis. Entonces, como podemos ver, tanto canchis, canas, collas, pacajes, suma, charcas, chuis y chichas pertenecen a la parte boliviana. Canchis, canas, collas, lupacas, ¿sí? Ya pertenecen a la parte del Perú. Pacajes, quillacas y caracaras urus pertenecen a la parte de Chile, ¿ya? Entonces, ahí vamos a identificar nosotros cada uno de estos reinos aymaras, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una lecturita así a grosso modo para poder conocer a cada uno de estos y quién los conquistó. Obviamente conquistaron los incas, pero cómo lo hicieron, eso hay que poder identificar, ¿ok? Mauricio Cáceres, ¿estás ahí? Sí, dice, Una lecturita, por favor. está bien. Canas y canchis. Los canas y los canchis fueron dos grupos aymaras que habitaron fuera de la meseta del Collao, al norte del nudo de Vilcanota, en las nacientes de los ríos Vilcanota y la actual provincia de Espinar. Antes de la conquista por el Imperio Inca, eran aliados de estos y participaron como soldados mercenarios en la invasión de Andahuaylas, apoyando a los incas a cambio de botines de guerra. Muy bien. Aliados de los territorios. Obviamente, los canchis y los canas, al ser pueblos guerreros, tenían ya la preparación para luchar y el imperio incaico se había aprovechado de esto para apoyarse en ellos en el uso de los armamentos especialmente. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos. Fabián. El Fabián. David. ¿Qué, profe? Una lecturita. Canas y canchas. El mismo, ¿no? No se ve, estamos con los collas. Así decían, recién me apareció. Ah, ya, muy bien. Collas. El reino Collas o Colla fue uno de los que ocupó parte de luego, parte de la, luego, del ocaso del que tuvo como capital a Atún Colla, es decir, Colla la Grande, ubicada a 30 kilómetros al norte de Puno, y que a mediados del siglo Así es, muy bien. El que conquistó a los collas fue Pachacútec, el noveno inca, ya desde ahí empieza lo que es la fase incaica del crecimiento del imperio, desde Pachacútec, ya. Por eso es que en esta parte de los collas se va a construir o fundar lo que es el Collasuyo. Ya sabemos muy bien que los incas tenían los 4 suyos, pero la parte del Collasuyo que correspondía también a la parte de Bolivia, ¿ya? Bueno, tenemos a los lupacas, que significa hijos del sol o gente del sol, los hombres del sol, algunos dicen, que estos se van a cimentar por el lago Titicaca, ¿no? Ya como decíamos nosotros, estos van a ser unos chulpares que se encuentran justamente en la parte de la isla Queguaya, donde podemos apreciar, lógicamente, cómo se desarrollaba la ciudad de piedra de los lupacas, ¿ya? Los lupacas van a ser dominados por los incas, ya en algún momento van a mantener esa identidad, después inclusive de la dominación española, va a quedar como
con ese nombre. Los que le van a bautizar como Lupaca son los españoles, porque en realidad el nombre original era Lupijaqui, ¿ya? Ese era el nombre original de los Lupaca. Luego tenemos a los pacajes, ¿ya? Los pacajes que eran los hombres águilas, ¿ya? Que obviamente habían empezado a desarrollar más o menos lo que vendría a ser el proceso de la continuidad de los tihuanacotas, ¿ya? Pero los incas conquistaron a estos pueblos en batallas, ¿no? Volviéndolos esclavos posteriormente, y logrando quechuaizarlos. Los Orasumas era un señorío que es el que estaba principalmente en la zona del lago Ururu, ¿ya? Entonces, estos Orasumas también se extendieron hasta la parte de Cochabamba, que va a ser frontera con Oruro, ¿ya? Y también a lo que es la parte de Potosí. En un tiempo, los Orasuma habían establecido dominio en lo que es la capital de los Orasuma, que era Paria, que después los incas lo van a convertir, obviamente, en uno de sus cuarteles de lucha, ¿ya? Y de ahí van a empezar a administrar algunos territorios aymaras. Los carangas habitaron en la región del río Lauca, ¿ya? Y ellos se establecieron en lo que es la capital Atún de Carangas, ¿ya? Entonces, se dice que en algún momento muchos de estos pueblos, que es Oruro especialmente, ¿ya? Van a establecerse como dominio también de los incas, ¿no? Porque los incas empezaron a expandirse por todo eso desde Pachacute, ¿ya? Bueno, los charcas van a ser un reino aymara que habita en la cuenca de alto del río Cachimayo, en lo que es ahora la ciudad de Sucre. Por eso es que ahí se va a construir la capital de Charcas, que es principalmente ese nombre, ¿no? Con el que recibe después la Real Audiencia, ¿ya? Y bueno, este pueblo, al igual que los demás, van a volverse en Mitmac o Mitimacunas, vale decir, en esclavos de los incas. Quillacas va a ser un señorío principalmente que abarcaba todo lo que era el lago Poopó, al sur del lago Poopó, ¿ya? Llegando casi hasta lo que es Potosí, ¿ya? También en lo que tenemos nosotros en conocimiento con Quillacas, vamos a tomar en cuenta también que va a ser una ¿cómo se llama? Como una circunferencia de otros pueblos aymaras relacionados también a la parte de Chile, ¿ya? Entonces, esa parte de Chile recibía el nombre de Confederación Quillacas, ¿ya? Que abarcaba todo lo que era Quillacas, Cebarullos, Aracapes, Aullagas y Uriquilla, ¿ya? Y que también va a ser conquistado por los incas. Y bueno, tenemos a los chuis, ¿ya? Que estos dan origen a un territorio indígena llamado Racaipampa. Estos chuis fueron los que dieron origen a esto, por eso fueron descendientes de estas comunidades. Cultura mojocoya también, que más que ser una cultura, es un tipo de cerámica, ¿ya? Y que en algún momento se va a establecer también por la parte de Chuquisaca, ¿ok? Tenemos a los caracaras, que pertenecían, pues, obviamente al Urcusuyo, y se dividían en dos parcialidades, que son dos totalidades igualitarias, que eran Mache y Quipaya, ¿ya? Y obviamente esto va a ser actualmente con lo que es el departamento de Potosí y alguna parte del departamento de Chuquisaca. Los caracaras, al igual que los otros pueblos, también fueron conquistados por los incas. Y bueno, los chichas, que se encuentran por el lado del altiplano, especialmente boliviano, ya, van a establecer Potosí, ya, y hasta aquí es donde el idioma quechua va a llegar, por eso es que en la parte de Potosí ya no hablan aymara, sino hablan puramente quechua por el dominio de los incas. Bueno, todos los reinos aymaras, hemos visto a grosso modo, pueden revisar también. De todas formas, también se les va a ir dando el material adecuado si ustedes lo solicitan para que ustedes puedan repasarlo de manera individual. Se convirtieron en mitimaes. Los mitimaes eran un derivado de la palabra mitmac, que significa desterrar. Cuando los incas conquistaban un pueblo, empezaban a desocupar a sus habitantes para dominar ese pueblo y llevarlos a ciudades donde los incas podían tenerlos para el dominio de trabajo. ¿Ya?
Entonces, había establecido, lógicamente, los incas una especie de trabajo relacionado a la tierra. La parte de la agricultura era lo más importante para los incas. Y en algún momento eso determinaba la repartición equitativa de ese producto. Acá, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una zona Mitimae, era una zona donde vivían los esclavos determinados por los incas y que eran de una base social inferior. ¿Ya? Entonces, muchos de ellos fueron desterrados de sus sitios de origen para ser llevados pues, después a la comunidad de los incas. Obviamente, esto va a ser ya con la llegada de los españoles, va a determinarse después que toda esta población se volvería netamente incaica. ¿Ya? Y obviamente, algunas de las lenguas que ellos hablaban seguía siendo el aymara por los reinos aymaras, el puquina por los tihuanacotas y el quechua por los incas. ¿Ya? Ahí determinando, obviamente, la esclavización del mismo. ¿Ok? Entonces, identificamos nosotros esos conceptos. ¿Ya? Lo que sí les pueden preguntar acá, mayormente, ¿cuál era la característica primordial de los reinos aymaras? Desde el punto de vista de la arquitectura es importante identificar esto. A ver, ¿quién se da cuenta en eso? A ver. ¿Cuál era la característica principal de los reinos aymaras en relación a la arquitectura, que es lo único que dejaron de herencia hasta nuestros días? ¿Cómo es? ¿Cuál era? ¿Nada? Empieza con che. A ver, ahí estamos, el dato. Donde enterraban a sus difuntos. Chulpas. Ya, eso, las chulpas. ¿Lo ven? Las chulpas es una herencia de los reinos aymaras que sigue hasta nuestros días. ¿Ya? Ahí vamos a nosotros identificar. En relación a agricultura, ganadería, es una réplica de los Tiwanacotas, pues ¿para qué vamos a resaltar tanto eso? Porque obviamente eso se ve hasta en los incas, o sea, es algo que va arrastrándose desde mucho tiempo atrás. ¿Ya? Entonces, lo más importante es identificar a los chulpas. ¿En qué se convirtieron los reinos aymaras? Con los incas, una vez que los incas los conquistaron. ¿En qué se convirtieron? A ver. Empieza con M. ¿Qué dice Ronald? Mitimae. ¿Qué significa? Sí, desterrados. ¿Qué significa Mitimaes? Desterrados. Así es, tienen que repetir para que se les quede en la cabecita. ¿Ya? ¿En qué países se ubicaban los reinos aymaras? Y es más fácil esa pregunta, ¿ver? Chile, Bolivia, Perú. Eso, el Urcusuyo, ¿a cuál correspondía? A la parte de Perú con Chile. Perú y Chile. Chile. Y el Umasuyo a la parte de Bolivia. Muy bien, ¿ya? ¿Cuántos reinos aymaras hubieron en total? 16, dice 16. 16. Eso. Algunos reinos que no fueron sometidos, bueno, sí fue conquistado el territorio por los incas, pero ellos no fueron sometidos por los incas porque escaparon, digamos, se fueron a ese territorio para cobijarse en otro sector y no ser dominados por los incas. Uno de esos pueblos que nosotros podemos identificar que no apoyaron en la incas o no fueron conquistados por los incas van a ser los caracaras, ¿ya? Es una. Después va a haber otros pequeños pueblitos, pequeñas comunidades, como el caso de los cañaris, que no se menciona acá, pero que también ha existido y que son los que ayudaron especialmente a conquistar a los incas con los españoles, ¿no? Por ser enemigos
los incas. O sea, los incas ganaron enemigos también con estos reinos aymaras porque querían someterlos a la fuerza en sus creencias, su idioma y demás, tal como los españoles hicieron con ellos, ¿no? Entonces, como que la historia se repite, pero esta vez ya siendo víctimas los reinos aymaras, luego siendo los incas. Muy bien. Bueno, el día de mañana vamos a ver la parte de los incas, el imperio incaico, y vamos a ver también parte de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya? Para poder identificar, obviamente, cómo se relaciona eso con nuestra historia. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dice, los incas se desarrollaron mucho, pero mucho más antes que la cultura tihuanacota, ¿no? No, vienen después de los tihuanacotas, pero antes de los reinos aymaras. ¿Ya? Porque los incas utilizaron algunos elementos también de los tihuanacotas. En el caso de la piedra pulida, del manejo del montaje de la piedra, les facilitó mucho a los incas. Pero la diferencia es que los incas sí utilizaron el armácigo, que era la mezcla de barro con paja, y eso para fusionar sus edificios. Pero no fueron mucho más antes los tihuanacotas, fueron después de los tihuanacotas, pero antes de los reinos aymaras. Está bien, dice Rey. Entonces Ok. el orden vendría a ser, primero sería Vizcachani, luego Huancarani, prosiguiendo también sería Chiripas, luego el Tiwanaku, luego sería los señoríos aymaras, luego el imperio inca, ahí vendría, ¿no? Sí, muy bien, Ronald, así es. Estamos con Vizcachani, Huancarani, Chiripa, si te dicen Pucara, Pucara más, ya Tiwanaku, reinos aymaras y luego vienen los incas, así es. Pero hay que tomar en cuenta que los que conquistaron a los reinos aymaras fueron los incas, ¿ya? ¿Qué es lo que les ambicionaba a los incas? La meseta del Collao, es como se llamaba ese sector, ¿está bien? Que nosotros le conocemos después ya como Collasuyo, ¿ya? Muy bien. Ok, ¿alguna duda más? Muy bien, chicos, entonces no se pierdan, pues, mañana vamos a avanzar los de los incas.